En esta ocasión estaremos hablando sobre los indicadores macroeconómicos en Colombia. Como primer indicador tenemos la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado. Cuando los precios suben, el poder adquisitivo del dinero disminuye, es decir, con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos cosas. Relación con el estudio. En el periodo 2020 a 2021, muchos países enfrentaron presiones inflacionarias debido a las interrupciones en la cadena de suministro, en el aumento de los costos de transporte, escasez de insumos y políticas expansivas para enfrentar la pandemia. El PIB real, ajustado por inflación, es clave para medir el verdadero crecimiento económico sin que se distorsione por el aumento de precios. Causas principales. Inflación de demanda ocurre cuando la demanda de bienes y servicios supera la capacidad de producción de la economía. Inflación de costos sucede cuando aumentan los costos de producción, por ejemplo, el precio del petróleo o los salarios, y las empresas trasladan estos costos al consumidor. Inflación estructural, provocada por ineficiencias en la economía, como problemas de infraestructura o baja productividad. Inflación monetaria se relaciona con un exceso de dinero en circulación respecto a la producción. Indicadores comunes: el índice de precios al consumidor o el IPC y el índice de precios al productor, el IPP. El segundo indicador es el desempleo. El desempleo se refiere a la proporción de la población económicamente activa que está sin trabajo pero busca activamente empleo. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 generó un aumento significativo del desempleo por el cierre de empresas, reducción de la actividad económica y restricciones sanitarias. En el 2020 y parte del 2021, muchos países implementaron políticas para frenar la pérdida de empleos y fomentar la reactivación del mercado laboral, lo cual fue clave para estabilizar la demanda agregada. Tipos de desempleo: desempleo estructural, desempleo friccional, desempleo cíclico y desempleo estacional. Política económica se refiere a las acciones que toma el Estado para influir en el comportamiento de la economía, buscando alcanzar objetivos como crecimiento, estabilidad de precio y empleo pleno. Se divide en política monetaria, que es la que gestiona la cantidad de dinero y las tasas de interés para controlar la inflación, estimular el crecimiento o frenar el sobrecalentamiento de la economía. Instrumentos de la política monetaria. Tenemos la tasa de interés, operaciones de mercado abierto, requisitos de encaje bancario, los cuales podemos decir que en los 5 últimos años, durante el 2020 a 2021, se redujeron las tasas de interés drásticamente para estimular el crédito, el consumo y evitar una contracción más profunda. Desde 2022 a 2023, muchos países empezaron a subir tasas para controlar la inflación post-pandemia. En el 2024-2025 se ha buscado una política más equilibrada, manteniendo las tasas relativamente altas para consolidar la estabilidad de precios sin frenar demasiado el crecimiento. Política fiscal se refiere al uso del gasto público y los ingresos, o sea, impuestos, para influir en la economía. Los instrumentos de la política fiscal son el gasto público, impuestos y transferencias. Relación entre inflación, desempleo y el ciclo económico. El ciclo económico refleja las fases de expansión y contracción. En la fase de recesión, como en el 2020, alta tasa de desempleo y baja inflación o incluso deflación. En la fase de recuperación, 2021 en adelante, aumenta el empleo, la demanda y, como consecuencia, la inflación. En la fase de expansión avanzada, los bancos centrales tienden a subir las tasas para evitar un sobrecalentamiento económico. Incidencia en la sociedad. Genera desigualdad económica. El impacto de la pandemia y la contracción del PIB en 2020 aumentó las brechas sociales, especialmente en sectores informales o vulnerables. Acceso a bienes y servicios. La inflación afectó el poder adquisitivo, reduciendo la capacidad de consumo de los hogares. Incidencia en las empresas. Producción e inversión. La caída del PIB y el alza de los costos por inflación afectaron márgenes de ganancia y llevaron a muchas empresas a detener o reducir su producción. Incidencia en las personas.
Ingreso disponible, el desempleo y la inflación deterioraron los ingresos reales de las personas, generando mayor dependencia de ayudas estatales. Consumo. La incertidumbre redujo el consumo en el 2020 a 2021, aunque empezó a mejorarse a medida que se recuperó el empleo y la economía en el 2020 a 2025.